El acta de la sesión 75 se da por aprobada. El acta de la sesión 76 queda a disposición de las y los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, por el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy, en atención a compromisos contraídos con anterioridad. Es una representación concurrirán asesores de su gabinete. Carta del diputado señor Andrés Joanet, por la cual solicita que la comisión invita al subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, junto a la delegada presidencial de la región metropolitana de Santiago, señora Constanza Martínez, para que indiquen las medidas adoptadas en relación a los ataques que habrían ocurrido a un costado del Palacio de la Moneda sobre los hechos que habrían sucedido en el Cementerio General, como los actos de vandalismo en contra del mausoleo de Carabineros de Chile y de la tumba del ex senador Jaime Guzmán, asimismo acerca del ataque a la subcomisaría de Recoleta, donde un grupo de personas habría lanzado fuegos artificiales a la unidad policial. Lo anterior habría ocurrido el domingo 10 de septiembre del presente año. Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, por el cual remite opinión sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07. Oficio de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, por el cual remite informe sobre movilidad humana en la frontera de Chile, regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Oficio reservado del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Sergio Muñoz, por el cual remite información presupuestaria. Y finalmente, señor presidente, oficio de la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Arratia, por el cual responde nuestro oficio 471 acerca de los motivos, costos y pertinencia de la realización del seminario titulado Presión y Persecución Política e Irregularidades en el caso de Luis Tranamil, llevado a cabo en la Facultad de Medicina de dicha Casa de Estudios. Y la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra, señoras diputadas y diputados, por la cuenta. Diputado Joanet. Sí, presidente, mire, yo solicité la concurrencia del subsecretario de Interior, la delegada presidencial, porque más allá de las explicaciones que en algún ámbito ha dado el subsecretario, yo quiero que expliquen en definitiva por qué pasaron las cosas que pasaron el día 11 de septiembre, porque uno no puede dejar pasar el vandalismo así como así. La imagen que había afuera del país era la moneda atacada 50 años después, o sea, se fue atacada en 1973 y ahora de nuevo. Esa es la imagen, por una parte. Después, no solo la tumba del ex senador Guzmán, sino que también la de Andrés Bello, una serie de tumbas fueron atacadas, y por tanto cuando se producen este tipo, a mí me parece muy bien la romería, etcétera, pero también ahí, y las personas que van legítimamente a rendirle honores, y como corresponde al expresidente Allende, me parece muy bien, pero lo que se da en torno a eso, no la gente propiamente tal, tiene que haber alguna garantía, incluso para salvaguardar la seguridad de las personas que van a rendir ese honor, ¿no? Entonces, yo llamo la atención a eso para que el próximo año o en el futuro no ocurran este tipo de situaciones, y por eso quiero que fundamentalmente veamos por qué pasó lo que pasó. Estuvieron a punto de entrar a la moneda, o si es que no entraron. Entonces, por eso estoy pidiendo que pudiéramos invitar al subsecretario, a la delegada, para que nos cuente en definitiva por qué ocurrió lo que ocurrió, lo que acabo de solicitarle, presidente. Gracias, diputado Joanet. El miércoles antepasado estuvo el subsecretario Monsalve dando respuesta a estas inquietudes. Yo no sé si, diputado, usted se sintió que habían respondido a todas las preguntas, o que usted cree que es necesario nuevamente que el subsecretario exponga. Yo creo que concurra, presidente. O que responda por escrito. No, que concurra, porque en el fondo, y la delegada también,
porque no es normal que además el Camposanto sea vandalizado, y esto no es ahora solamente, sino que también en otros periodos, en otros momentos, cuando se producen también a veces funerales narcos, etcétera, también las personas del cementerio se quejan porque también se vandaliza. Entonces quiero ver si hay alguna seguridad en el cementerio, lo que ocurrió en La Moneda. Entonces yo no estoy conforme y por tanto le pediría que pudiera concurrir el subsecretario nuevamente y la delegada presidencial. Gracias, diputado Jonet. Yo no sé si le parece a la comisión, y quiero recabar el acuerdo para que hagamos lo mismo de la semana, hace 2 semanas, que el subsecretario contestó al comienzo de la sesión, el día miércoles, algunas dudas respecto a lo que ocurrió el 11 de septiembre en atención a las medidas de seguridad tomadas, sobre todo en relación a las inmediaciones de La Moneda y el cementerio general. Diputada Frías. Gracias, presidente. Sabe que yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que viniera, pero en varios quiero pedir también la comparecencia del subsecretario del Interior junto con el general director de Carabineros a propósito de otros hechos que me gustaría también que se aclaren, como es la detención de las 11 personas que supuestamente integrarían la resistencia mapuche lafkenche, en particular en relación al carabinero activo que formaba parte de esto, y lo digo porque hemos visto varias situaciones en la macrozona sur. Recuerden ustedes operaciones antiguas donde Carabineros estaba de alguna manera involucrado, y lo que me interesa en realidad es ver qué medidas se tomen para que estas cosas no pasen. Entonces a lo mejor podríamos juntar el 2 en 1. Me leyó la mente, diputada. Yo creo que lo mejor sería que el próximo lunes, al igual como lo estamos haciendo hoy día, en la primera parte de la comisión, escuchar al subsecretario Monsalve con la delegada presidencial, el general director de Carabineros, como solicitó la diputada Frías, porque además yo también tengo algunas consultas, no solamente en relación a los 2 temas que señaló el diputado Jonet y la diputada Frías, sino que también en relación a una nota que salió hoy día, que tiene que ver con los narcomausoleos. En particular acá en la región de Valparaíso, donde tenemos 22, y pareciera ser que había una falta de coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. De hecho, sale citado el diputado Araya, que le preguntaron sobre el tema, que también está ocurriendo en su región y en todas las regiones de Chile, donde al parecer no se han destinado los recursos o no ha habido la coordinación suficiente para llevar a cabo este compromiso, además del presidente en la cuenta pública, donde dijo que esto iba a tener celeridad y que iban a realizarse las gestiones correspondientes. Así que aprovechar también esa sesión que vamos a llevar a cabo el lunes, obviamente con acuerdo de la comisión, para esos 3 puntos, secretario. Diputado Araya. Presidente, podríamos invitar de forma especial a la diputada, nuestra colega Ana María Gasmuri, toda vez que ella denunció represión en algunas manifestaciones en el marco de las celebraciones del 11 de septiembre. Creo que es una denuncia que no podemos permanecer indiferentes y que tenemos que abordar a propósito de que va a venir el subsecretario, porque si se está difundiendo por parte de algunos de nuestros colegas de que el gobierno está reprimiendo o la institucionalidad está reprimiendo a quienes se manifiestan, creo que al menos es un espacio donde podemos abordarlo. Entonces, invitar a la diputada para que nos cuente qué pasó, y aprovechar que ya que van a estar invitados estas autoridades pueda hacerse cargo directamente de lo ocurrido. Gracias, diputado Araya. Secretario, acordar con los invitados los temas que acabamos de acordar los diputados. Para la sesión del lunes 2 de octubre. Para la sesión del lunes 2 de octubre. ¿Acordado? Con todos los invitados, ya. Acordado. Ya. Perfecto. Teníamos plazo hasta hoy día para las indicaciones por violencia digital. Así es. Me solicitó la principal diputada mocionante del proyecto poder extender una semana, porque estaban suscribiendo algunos acuerdos respecto al contenido de las mismas con el gobierno, así que le pido también suscribir el acuerdo de la comisión para extender una semana más. ¿Hasta el 2 de octubre? Hasta el 2 de octubre, acordado, violencia digital. Ya. ¿Sobre la cuenta? Falta el otro, el ministerio también. El plazo para las indicaciones del Ministerio de la Seguridad está para el día 2 de octubre. ¿Está ya, así que acordado? Está acordado. Ya.
Ya. Puntos varios. Diputado Araya, diputada Frías. Presidente, si podemos lograr el acuerdo de la comisión para solicitar a la sala que se radique en esta comisión un proyecto de ley que viene en segundo trámite, que es relativo a los atentados a lugares de culto. El proyecto está radicado desde marzo en la Comisión de Constitución y no ha tenido ninguna tramitación. Yo creo que es algo que podemos tramitar fácil, es un artículo único, es muy breve y podríamos acogerlo porque es una realidad que hoy día está sufriendo la Araucanía. ¿Número de boletín lo sabe, presidente? Por supuesto, es el boletín número 13.889-07. Sí, sí. De la senadora Carmen Gloria Aravena y los senadores Castro, Chaguán y García, que modifica el artículo 476 del Código Penal. ¿Hay acuerdo de la comisión para solicitar a la comisión de sala, para solicitarle a la Comisión de Constitución que ese proyecto que señaló el diputado Araya se radique acá en la Comisión de Seguridad? Acordado, presidente. Culto, ¿cuál es el número de boletín? ¿Me lo puede dar? No, el proyecto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución y el diputado Araya está solicitando que el proyecto pase a la Comisión de Seguridad. Hay que pedirse no hay a la acuerdo sala. entonces. O sea, No hay acuerdo, pero eso no obsta, diputado Araya, que usted pueda solicitar a la sala que se radique acá en la Comisión de Seguridad el proyecto. ¿Ah? En la sala esto requiere unanimidad. En la sala sí. No, acá es un acuerdo. Un acuerdo, todos los diputados que quieran suscribir el pasar, pero eso obviamente que va a ser gestión del diputado. Ya lo hace en la sala entonces. Del diputado Araya. Ya. No hay acuerdo. La sesión tiene ¿hay un punto varios? Diputada Frías, perdón. Y diputado Castro. No va a ser bienvenido por usted, pero quería preguntarle, no, porque lo sé, quería preguntarle, presidente, si se sabe algo sobre la petición de nulidad de la sesión que se sostuvo, no este lunes, el anterior. Si hay algún resultado de eso. Lo digo porque eso podría tener un efecto en el proyecto actual, ya que se aprobó un primer artículo, los dos primeros artículos. Me dice el secretario que no hay novedades. Ese escrito fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, no a la comisión, por lo tanto habría que... No hay información a la comisión de... A mí no me han notificado nada. Y el secretario tampoco lo ha notificado absolutamente nada. Punto varios, diputado Castro. Gracias, señor presidente. Me gustaría se pudiese pedir la información a través de un oficio al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Obras Públicas con respecto a lo siguiente. Muchas veces cuando se hacen portonazos, cuando se hacen encerronas a los autos en las distintas carreteras concesionadas, un método de prueba es las cámaras, los videos que se hacen con respecto a eso. El problema está en que yo no sé quién está fiscalizando que las imágenes, que las cámaras sean las adecuadas para poder tomar esa observación, puesto que he sabido que en algunos casos no han dado una buena imagen y por eso no se han podido perseguir a las personas involucradas en estos hechos. Entonces me interesaría que como comisión investigáramos un poco el tema, no sé si será necesario legislar o no, pero sí saber quién hace esta fiscalización, cada cuánto se cambian estas cámaras, quién puede decirnos que efectivamente se dan imágenes que le sirven a la Fiscalía. Así que eso sería, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Señor secretario, oficial, por favor, al Ministerio Público. Transporte y obra. A Transporte y Obras Públicas, perdón. Ya a ellos les preguntamos quiénes fiscalizan el funcionamiento. Eso, ya. Perfecto. ¿Acordado, presidente? Acordado. ¿Algún punto vario más? Ya. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, junto al Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, quien concurre junto al coronel, señor Oscar Luna, el subdirector de Reinserción Social, señor Pablo Gaete, al abogado, señor Nicolás Torres, y al periodista, señor Luis Felipe Jadue, para que expongan sobre los privilegios que tendrían algunos reclusos de la cárcel de Angol y de Temuco, que estarían vinculados a hechos de violencia y terrorismo que ocurren en la región de la Araucanía. Asimismo, que informen acerca del sumario que se ordenó instruir en relación con una fiesta en que habrían participado gendarmes, en la que habría detectado presencia de alcohol y drogas al interior del recinto penal Santiago I, hecho ocurrido hace un año. Dale la bienvenida junto a su equipo
señor director nacional. Le doy el uso de la palabra, director. ¿Sí? Disculpe, presidente, está la excusa del señor subsecretario que nos avisó hoy día en la mañana que no puede concurrir por tener colisión de comisiones. Está excusado de asistir porque el ministro está con feriado legal y el subsecretario lo subroga legalmente y no pudo venir a esta sesión. Se excusó. Esto es para incluirlo en la cuenta, la excusa del señor subsecretario. Muy bien, secretario. Feriado legal. Señor director, repito, darle la bienvenida, agradecerle que esté con su equipo hoy día acá con nosotros, presencial. Se agradece la presencialidad porque además que el diálogo es mucho más fluido y la información también. Así que darle la bienvenida y lo dejo con el uso de la palabra en relación al tema que nos convoca. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. Agradecer la convocatoria y siempre llano y dispuesto a estar con ustedes cuando nos requieran. Vamos a iniciar con la presentación que nos va a hacer el subdirector de reinserción en relación a los beneficios de los cuales se dan a conocer en Araucanía, en este caso Temuco, Angol. Él va a hacer la exposición completa respecto de lo que se está consultando. Pablo. Por favor, uso la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los diputadas y diputados presentes en esta comisión. Efectivamente se ha convocado a exponer en relación a supuestos privilegios o beneficios que tendrían los privados de libertad que se declaran pertenecer a un pueblo originario, en particular en las regiones la región de Araucanía y en las unidades penales de Angol y Temuco. Como la convocatoria fue abierta en el sentido de exponer respecto a esta situación en general, hemos preparado una exposición en la cual nos referimos al marco normativo que rige a este grupo de la población penal que, de acuerdo al derecho internacional y los tratados internacionales que ha suscrito Chile, son grupos que se denominan de especial protección por pertenecer a un pueblo originario. Lo primero que habría que indicar en ese contexto es que todo el ordenamiento al respecto que nos rige parte por nuestra Constitución Política de la República, luego de ello por los tratados internacionales que, de acuerdo al artículo 5 de la misma Carta Fundamental, son vinculantes para nuestro ordenamiento, luego por leyes, reglamentos y resoluciones que todas ellas se rigen por el principio de legalidad que debe ser cumplido tanto por el Estado de Chile como por los propios funcionarios de la Administración Penitenciaria. Algunas cifras de contexto en este sentido: del total de condenados que se declaran pertenecer a un pueblo originario, podemos indicar que, por ejemplo, en la Araucanía hay 226 de ellos, personas privadas de libertad que se declaran pertenecer a un pueblo originario. Pero no es la región, por ejemplo, que tiene más población penal que se declara pertenecer a un pueblo originario. La población que más la región que más población penal tiene que se declara pertenecer a un pueblo originario es la región de Tarapacá, con un total de 259 internos que se declaran pertenecer a un pueblo originario. En relación a la normativa constitucional, como ya hice referencia, el artículo rigen, digamos, de modo supralegal o de supremacía constitucional. Y también el artículo primero, inciso cuarto, establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de los derechos y las garantías que la Constitución establece. En este sentido, resulta vinculante para nuestro ordenamiento la convención del convenio 169 de la OIT, ya que ha sido ratificado por nuestro ordenamiento. La ratificación del convenio 169 de la OIT tuvo como consecuencia la incorporación de los principios, derechos y obligaciones que éste establece en el ordenamiento jurídico doméstico, dado su carácter de tratado internacional y en virtud del artículo citado, el artículo 5 de la Constitución Política de la República. Los derechos humanos del convenio estarían provistos de rango constitucional o al menos supralegal. De este modo, para el caso de Gendarmería, los derechos de los pueblos indígenas y tribales vienen a configurarse como límites a la soberanía y a la actuación de la administración penitenciaria, estableciendo a su vez el deber correlativo de promover los mismos.
Esto implica que Gendarmería debe emprender las acciones necesarias para asegurar que los sujetos de estos derechos puedan ejercerlos y gozar de ellos. ¿Ya? Luego, las normas que establece el convenio 169 fueron comentadas, digamos, por medio de una opinión consultiva, la número 29 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refiere a recomendaciones que le realizan a los diversos estados para abordaje a los grupos de especial protección, entre ellos, por supuesto, los grupos de los pueblos originarios, pero no solamente los grupos de pueblos originarios, sino también a las mujeres, a la población penal de la tercera edad, a la población penal extranjera y a la población LGTBIQ+, que son los grupos de especial protección. Y ahí se efectúa una diferencia que es la igualdad material de la igualdad sustantiva, o el principio que se denomina principio de no discriminación, que aborda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que tiene que existir un trato diferenciado para estos grupos de especial protección, y que este trato diferenciado no implica una discriminación o una diferencia arbitraria cuando es racional, justo y razonable. Y en ese sentido dicen que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. En ese contexto, la Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable. Es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Por ello, la Corte indica que... A ver, sí, es que... Espera, diputado Jonet, esperamos que termine. Es que no tenemos la presentación, no la puedo leer porque en el fondo después yo quiero hacer una... Pero la vamos a si ver, la puedo proyectar, orden. Eso, para que ¿está la veamos, presentación porque disponible para poder...? Porque así la podemos nosotros, porque después yo quiero hacer una pregunta, pero sí, claro. después como van a venir otros temas, se nos... Claro. La pueden acompañar al chat. La vamos a compartir por el chat del WhatsApp. Se lo podrán enviar inmediatamente para que puedan ir revisándola. Y una vez que terminen de exponer, nosotros la publicamos en la página. Solamente por el chat. Sí, si lo pueden mandar. Sí, no hay problema. ¿Alguien se está mandando? ¿Sí? ¿Usted tiene el celular ¿De algún diputado? o de Nos dieron un correo recién. Ya, pues, ¿el de Barriento? Sí. Mándale ahí. Es el de la luz y la luz nos manda a nosotros. con la secretaria? ¿Me pueden decir correctivo? ¿L. Barrientos? Sí, @Congreso. .cl, exacto. No, es que se me hizo computador. Es que Voy a verificar que lo envíen y... que me lo mande a mí. Me corre más raro. Sí. A ver, por favor, director, continúe mientras solucionamos este problema. Ya. Está indicando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones. Una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitraria y una concepción positiva relacionada con la obligación de los estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Eso es lo que se denomina la igualdad sustantiva, de la igualdad material. En línea con lo anterior, los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinados grupos de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones de discriminación. Y respecto al origen étnico específicamente, la opinión consultiva número 29 señala lo siguiente.
El origen étnico de las personas es una categoría protegida por la Convención. Por ello, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a participar de su origen étnico. Dada su especial relación con el territorio y su comunidad, las personas indígenas constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por la pena privativa de libertad. Esta medida representa un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos efectos se extienden a toda la comunidad. Al respecto, la Corte ha señalado que la duración prolongada de la prisión preventiva, por ejemplo, puede afectar de manera diferenciada a los miembros de pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales, lo que en el caso de dirigentes de la comunidad indígena puede también tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad en la que ejerce el liderazgo. Entonces, ¿qué factores nos ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los Estados tienen que tener en consideración en su respectivo ordenamiento? La Corte identifica 4 obligaciones que los Estados deben adoptar para la preservación de la identidad cultural. 1. La ubicación de las personas indígenas privadas de libertad. Considera la importancia del vínculo de las personas indígenas con sus comunidades, con sus respectivas comunidades. 2. La preservación de las tradiciones y costumbres indígenas durante la privación de libertad. 3. El acceso a alimentos culturalmente adecuados. Y 4. El uso de prácticas y medicinas tradicionales. Son los 4 puntos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que... ¿Primero cuál era? Alimentación. ¿Está en el WhatsApp? La ubicación de las personas indígenas privadas de libertad, considerando la importancia del vínculo de estas personas indígenas con sus comunidades. Director, es la misma de la mañana, ¿cierto? No. ¿Pero dice CI? ¿Dice Sí, CI? que siempre van a decir 6, pero son Ah, distintas. Es que Comisión Especial Investigadora. Ya. Por si acaso, varios de estos 4 puntos también varios de estos 4 puntos también han sido recogiendo por las Cortes de Apelación respectivas de nuestro ordenamiento, de nuestro Poder Judicial. También existe las reglas Mandela, ¿ya? Y al respecto, ¿qué es lo que dicen las reglas Mandela? Con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales y dichas medidas no se considerarán discriminatorias. Esa es la regla segunda de las reglas Mandela. Entonces, ¿qué nos ha ordenado específicamente la Corte Interamericana de Derechos a través de su opinión consultiva número 29? Han exhortado en forma perentoria a los Estados a adoptar medidas especiales de protección respecto a las personas indígenas, ya que conforman un grupo especialmente vulnerable en el contexto de reclusión. En efecto, las consecuencias de la privación de libertad para las personas indígenas son más desproporcionadas dado el vínculo que mantienen con sus comunidades y el territorio, y es determinante la estructuración de su identidad individual y colectiva. En vista de lo anterior, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que la separación de las personas indígenas de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, pueden conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquello inherente a la estancia en prisión y tiene un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena. Por tales razones, el Estado y sus órganos, en pos de cumplir con el principio de igualdad y no discriminación, deben adoptar medidas especiales que consideren las características sociales y culturales de las personas privadas de libertad indígenas, recluidas como señala el artículo 10 de la Convención 169 de la OIT, a fin de evitar que la prisión genere en las personas indígenas un nivel de sufrimiento superior al inherente a toda privación de libertad y puedan preservar su identidad cultural en el contexto de encierro. Una de las medidas que los Estados deben cumplir para preservar la identidad cultural de las personas indígenas recluidas en los términos que obliga el Convenio 169 es, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, brindar a las personas indígenas horario de visita más flexibles, que permitan visitas periódicas con sus familiares e integrantes de la comunidad, y recibir visitas de sus representantes espirituales y autoridades tradicionales. Esto lo indica explícitamente la opinión consultiva número 29. Lo anterior se debe traducir en un régimen de visita diferenciado para los integrantes indígenas que garanticen una reclusión que no anule su identidad cultural y no exacerbe así el sufrimiento inherente a toda reclusión. Hay que hacer presente que el no cumplimiento de esto puede acarrear responsabilidad del Estado de Chile y de los agentes de la administración pública en particular. De no cumplir con lo indicado en el Convenio 169 de la OIT y lo señalado por la Corte Interamericana,
se expone al Estado de Chile a incurrir en responsabilidad internacional y a los funcionarios infractores a la responsabilidad que determine el ordenamiento interno. En efecto, el convenio 169 de la OIT es un tratado ratificado por Chile y por tanto es totalmente vinculante. La actividad penitenciaria se desarrollará con la garantía... el artículo 4 de nuestro reglamento de establecimientos penitenciarios también hace referencia a la vinculación que se tiene con los tratados internacionales. Esto está en el artículo 4 de nuestro reglamento de establecimientos penitenciarios. Norma que dice: la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las leyes y sus reglamentos y las sentencias judiciales. Y agrega en su inciso final: los funcionarios que quebranten estos límites incurrirán en responsabilidad de acuerdo con la legislación vigente. ¿Ya? Entonces, como dijimos, está la Constitución Política de la República, están los tratados internacionales que han sido ratificados y que tienen categoría supralegal o legal, y está después los reglamentos que el ordenamiento se ha dado para sí mismo, y ahí está el artículo 4 de nuestro reglamento de establecimientos penitenciarios, que hace referencia también al respeto a los tratados internacionales. Y también existe el artículo 93 de nuestro reglamento de establecimientos penitenciarios llamado 518. El artículo 93 del citado decreto es una norma que obliga a la Administración Penitenciaria a desarrollar actividades y acciones orientadas a remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva de las personas privadas de libertad a fin de reinsertarlas a través de actividades y acciones de reinserción que atiendan, aquí viene el apartado que me gustaría subrayar, las necesidades específicas de cada persona a las que se dirige. Luego del aspecto reglamentario vienen las resoluciones administrativas, y el Estado de Chile, en administraciones anteriores a la nuestra, ha dictado la resolución exenta 3925 del año 2020, que tiene por objeto atender a aspectos de la pertinencia cultural de los pueblos mapuches, de los pueblos originarios en general, precisamente para adecuar nuestros estándares de nuestro ordenamiento a las directrices que se imparten a través de los tratados internacionales. Entonces, el 29 de julio del año 2020 se aprobó la resolución exenta 3925 sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referida a la pertenencia cultural y religiosa en determinadas materias, ¿ya? Esta resolución, para resumir, digamos, refiere a 5 aspectos. Estableció la posibilidad de quienes pertenezcan a pueblos indígenas y eventualmente rechacen o no deseen asistir a la escuela por no contar con un proyecto educativo intercultural, no vean afectadas sus posibilidades de postulación a permisos de salida. Eso uno. Un segundo aspecto: el Tribunal de Conducta puede considerar justificada la inasistencia de la persona condenada perteneciente a pueblo indígena ante la falta de oferta educacional. 3. Ordenó que para la postulación a permisos a centros de educación y trabajo, CET, la referencia a la escolaridad debe ser considerada como un antecedente que el Consejo Técnico tendrá a la vista en su informe y no como un criterio de selección. 4. Autorizó el ingreso a los establecimientos de los médicos pertenecientes a pueblos originarios o su equivalente. Y 5. Dispuso condiciones relativas a la aplicación de sanciones disciplinarias, señalando que la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias. Y este apartado número 5, el que fue objetado por la Contraloría General de la República, quien con fecha 29 de julio del 2020 y por medio del dictamen número 278512 del 18 de noviembre del 2020, dejó sin efecto el apartado 5 de la resolución 3925, en la cual se le permitía a los alcaides, cuando las huelgas de hambre eran consideradas como pacíficas, como que no alteraban el régimen interno, no sancionarlos administrativamente de acuerdo a las normativas del régimen interno, ¿ya? ¿Qué dijo el ente contralor? Que eso quedaba sin efecto de ahora en más, es decir, desde el 29 de julio del año 2020, y el argumento que sostuvo el ente contralor fue un argumento jurídico desde el punto de vista de la supremacía jerárquica de las normativas. Estableció el contralor que una resolución exenta no podía venir a modificar un reglamento, ¿ya? Porque el reglamento establece como falta grave el que se sometan a huelgas, indicando que los alcaides podrán sancionar. Entonces, desde si me falla la memoria, desde el 29 de
julio del año 2020, ese apartado en particular no se puede aplicar de la resolución 3925, debiendo en consecuencia los alcaides ponderar las circunstancias y debiendo establecerla como sanción, como falta grave, el establecerse, el realizar, huelgas de hambre. Otro aspecto a considerar es que toda esta normativa es llevada a cabo o aplicada en la práctica en las respectivas jurisdicciones por los directores regionales, ¿ya? Dice el decreto número 33 del Ministerio de Justicia, que señala y delega atribuciones, funciones y firma a los directores regionales de Gendarmería de Chile lo siguiente: los directores regionales pueden ejercer todas las acciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y de las unidades administrativas ubicadas dentro de su respectiva región, destacando que deben velar por el adecuado mantenimiento de la población penal y la seguridad y disciplina de los recintos penales, debiendo a su turno procurar hacer efectiva todo tipo de ayuda material, moral, religiosa, cultural, artística, deportiva y social en beneficio directo de la población sometida a la custodia de Gendarmería de Chile. ¿Ya? Es importante tener eso en consideración porque al final de cuentas los directores regionales son los que están ahí en el día a día viendo qué es lo que sucede con su régimen interno. Para ir concluyendo, en relación también a los beneficios están establecidos en el artículo 500, en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 518, y son parte progresiva de los procesos de reinserción social. Hay que tener en claro que los beneficios son evaluados y otorgados o rechazados por consejos técnicos, ¿ya? El 518 establece desde el artículo 118 al 120 las siguientes normas. El jefe de establecimiento será asesorado por un organismo colegiado que se denominará Consejo Técnico, que él presidirá. El Consejo Técnico estará integrado además por el jefe operativo y por los oficiales penitenciarios, personal de vigilancia, profesionales y funcionarios a cargo de áreas y programas de rehabilitación y del normal desarrollo del régimen interno. A su turno, el artículo 120 del citado cuerpo normativo prescribe lo siguiente: el Director Nacional de Gendarmería de Chile regulará por resolución interna la forma de funcionamiento de los consejos técnicos, la frecuencia de sus sesiones, de acuerdo con la complejidad y la naturaleza del establecimiento y toda otra cuestión que no sea incluida en las normas del presente reglamento. La composición de los consejos técnicos, primero hay que decir que es un órgano asesor de integración colegiada cuyo objeto es proponer, articular y ejecutar en el respectivo establecimiento penitenciario los planes, programas y proyectos y actividades tendientes a contribuir activamente a la reinserción social de las personas. Y ahí los beneficios intrapenitenciarios son parte de este proceso de reinserción, que por disposición de autoridad competente se encuentra bajo custodia de Gendarmería de Chile. La composición ya la mencioné, pero es el jefe de establecimiento penitenciario, el jefe operativo, el jefe de régimen interno, el jefe técnico local, el funcionario responsable de las actividades laborales o de formación para el trabajo y el coordinador educacional. Existen distintos permisos intrapenitenciarios que son los beneficios intrapenitenciarios: la salida dominical, la salida de fin de semana, la salida controlada al medio libre y la salida esporádica. Esos son los tres beneficios que existen, ¿ya? Para ir avanzando, vamos a ir a las estadísticas generales que dan cuenta del total de personas con permiso de salida dominical, de fin de semana o controlada al medio libre. En la región de Tarapacá existen un total de 45, ¿ya? Con beneficio. Y de ellos, un total de 10 personas se declara pertenecer a un pueblo originario. En la Araucanía existen 81 privados de libertad con algún beneficio intrapenitenciario, y de ese 81, tan solo 14 personas cuentan con beneficio intrapenitenciario, lo que equivale a un 17,3% del total de beneficios, ¿ya? Mientras que en Tarapacá, como dije, del total de 45 hay 10 personas con beneficio, lo que equivale a un 22%. Tengo estadísticas específicas que están entregadas ya en la PPT de permiso de salida por cada un permiso de salida, por cada tipo de permiso de salida. Y en conclusión, señor presidente, entonces lo que habría que indicar es que el Estado de Chile, desde varios años atrás, viene bajando a través de resoluciones exentas las directrices que nos ha impartido nuestro ordenamiento jurídico, comprendido en su más amplia magnitud la Constitución Política de la República y los tratados internacionales que han sido ratificados y las opiniones consultivas que al respecto ha dado
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos fallos judiciales específicos de nuestro Poder Judicial también, que nos obligan a tener un trato diferenciado a los grupos de especial protección, entre ellos a los pueblos originarios. Y este esfuerzo viene de larga data, y lo que está haciendo Gendarmería de Chile en particular es aplicar la normativa internacional y los fallos judiciales que se han dictado en la materia. Eso es lo cuanto podría señalar como marco normativo general respecto a los beneficios, a la situación de beneficios intrapenitenciarios específicamente para este grupo de especial protección que son los pueblos originarios. Muchas gracias. Gracias, subdirector. Hay una ronda de preguntas. Diputada Navellán, diputado Jonet y diputada Frías. Gracias, presidente. Tengo varias preguntas. Brevemente. Respecto a la resolución 3925, de la cual usted hace referencia, que en su apartado quinto fue objetado por Contraloría, quisiera preguntarle por qué motivo, dado esto, a pesar de las huelgas de hambre, las personas que han incurrido en huelga de hambre no solamente no han tenido una sanción, por así decirlo, como falta grave, sino que además han sido premiados con beneficios, como por ejemplo el traslado desde el centro penitenciario de Angol al set de Victoria, donde de hecho hoy día tenemos a Daniel Queipul, prófugo de la justicia, pues él fue trasladado, premiado después de la huelga de hambre, trasladado de la cárcel de Angol al set de Victoria. Le dieron permiso de salida del 16 al 18 de septiembre y todavía están esperando que vuelva. Esa es una. Respecto del convenio 169, que es un tratado que Chile suscribe, más la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me gustaría saber cómo específicamente se han bajado ambas cosas al reglamento interno de penitenciaría, porque el artículo 4 al cual usted hace referencia respecto de los tratados internacionales dice que se deben respetar, pero resulta que una cosa es respetarlos y otra cosa es aplicarlos, y para ser aplicado la bajada debe ser específica a las normas de rango infralegal como son los reglamentos, porque si no, no tienen la posibilidad de aplicarse. Me gustaría saber de qué manera se han bajado tanto el convenio 169 como la sugerencia, digamos, la opinión consultiva de la Corte Interamericana al reglamento de penitenciaría. En tercer lugar, desde que una persona privada de libertad postula a un beneficio como por ejemplo el traslado a un set, si el consejo del recinto penitenciario donde está esa persona no le da el traslado al set porque dice que no corresponde, porque no cumple, por lo que sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que la persona privada de libertad puede nuevamente pedir el traslado o lo puede hacer de manera inmediata? Después, espéreme medio segundo. 1, 2, 3, 4. Ajá. ¿El reglamento interpenitenciario contempla diferenciación entre estos grupos de especial protección? Eso. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Jonet. Ya. Bueno, primero saludar naturalmente al director y a todo el equipo. A ver, yo quiero contarle una cosa por su intermedio. Me reuní con los gendarmes de Angol en su momento y me reuní hace como 3-4 semanas con los gendarmes de Temuco, que son sus colegas. Y me plantearon que ellos habían perdido autoridad dentro del penal. Y habían perdido autoridad dentro del penal porque los reclusos que llegaron ahora a un penal que estaba bastante ordenado, que venían justamente, que eran parte de los comuneros según ellos, no le hacían caso. No le hacían caso. Y no tenían cómo hacerle caso. Y me dijeron que por favor planteara esto en esta comisión. Eso es así, ustedes pueden reunirse con ellos. Y nosotros, en esta comisión, hemos estado trabajando arduamente con varios de los que están acá para mejorar las condiciones carcelarias, para tener más cárceles, para aumentar el número de gendarmes, para apoyarlos permanentemente en mejores equipos, etcétera. Eso está todo ahí. Hemos trabajado codo a codo con el ministro de Justicia, varios de los que están acá.
Pero finalmente damos un paso adelante y dos para atrás, porque lo que me dicen los gendarmes, y por algo lo digo en esta comisión, es que ellos han perdido autoridad. O sea, un penal que estaba ordenado, como el penal de Temuco, que está al medio de la ciudad, finalmente me reuní ahí, y yo entré, era casi todo el turno. Y por tanto ahí tenemos un problema. Porque son sus colegas y en definitiva es un problema, así como nosotros estamos ayudando a mejorar las condiciones de gendarmería, como apoyamos permanentemente, como queremos efectivamente que haya más gendarmes, etcétera, nosotros también tenemos que preocuparnos de eso. Eso es lo primero. Yo no sé, yo quiero que me explique el abogado por su intermedio cuál es el artículo, sin mirarlo. No, ¿cierto? No, bueno, ya, ok, bueno, escúcheme. No, pues está, es que yo no tengo, yo recién, no es. Quiero decirles, queridos colegas, que yo recién tengo la presentación. ¿Ya? Yo tengo recién la presentación. Y por tanto, entonces yo no puedo ver tampoco. Entonces, ¿sabe lo que me pasa? ¿Cuál es el artículo del convenio 169 del que estamos hablando respecto de los beneficios que tienen que tener en este caso en este caso y respecto al derecho constitucionario? ¿Y cuál es el derecho constitucionario? ¿Cuál es el derecho constitucionario en este caso del pueblo mapuche que ustedes apelan para efectivamente tener estos beneficios? Y esa es una pregunta. Dos, ¿cuál es la otra? ¿Cuáles son, en definitiva, según basada en la opinión consultiva número 29, solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice preservación de tradiciones y costumbres indígenas durante la privación de libertad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son la preservación de las tradiciones y costumbres indígenas durante la privación de libertad? ¿Cuáles son los alimentos, el acceso a alimentos culturalmente adecuados? ¿Cuáles? ¿Cuáles son el uso de las prácticas medicinales? ¿Cuáles? Porque me van a decir que un sillón sexual tántrico, no, mire, querida colega, estoy tratando, digamos, porque... Sí, por favor, después va a tener la palabra la diputada Frías. Sí. Diputado Yonet, termine la idea. No, yo quiero saber si y lo conversamos la otra vez con el director, el ingreso de corderos, y ya eso lo explicamos que eso no es así, porque en la Araucanía todo el mundo faena cordero y eso no es una práctica ancestral. De hecho, los corderos son incorporados después a la cultura chilena. Pero ¿qué tiene que ver eso con tener una piscina estructural en Angol? ¿Qué tiene que ver con la preservación de las tradiciones? ¿Qué tiene que ver eso? Eso quiero saber en esta vuelta. Silencio, por favor. Y lo digo porque los que vivimos en la Araucanía estamos en una condición bien compleja y justamente se observa que cuando hubo este periodo de las personas que hicieron la huelga de hambre, aumentaron exponencialmente los hechos de violencia. Y eso le afecta a personas concretas. Les quemaron sus casas, les quemaron sus bienes, y eso fue pasando. Entonces, yo quisiera saber todo esto que nos han explicado, cómo en definitiva, finalmente lo hacemos, cómo lo practicamos, además cuando los propios gendarmes se quejan efectivamente que ellos no tienen hoy día autoridad, en el caso de Angol, en el módulo, y lo dicen ellos, es de público conocimiento la cantidad de beneficios que tiene, y el caso de Temuco, un penal relativamente tranquilo, por decirlo de alguna forma, hoy día los propios gendarmes no tienen autoridad. Eso, presidente. Gracias, diputado Yonet. Diputada Frías. Gracias, presidente, y quiero agradecer la exposición que me ha parecido muy completa en términos de partir desde la Constitución y los tratados y llegar hasta lo que son las resoluciones propias de Gendarmería. Y quiero lo primero señalar, porque creo que hay confusión de repente entre los colegas respecto de qué son beneficios y qué es un tratamiento diferenciado, porque los beneficios, usted muy bien lo señaló, se plantean en términos de las medidas que usted está dando y en torno a las cuales, además, a propósito del problema de autoridad, se pueden establecer sanciones disciplinarias que justamente impiden acceder a esos beneficios. Otra cosa es el tratamiento diferenciado que tienen algunos grupos de la sociedad, entre ellos adultos mayores, también
también la tiene, y que merecen, por lo tanto, no beneficios, sino que son condiciones para que el ejercicio, lo voy a poner así, el ejercicio de la privación de libertad sea equivalente con el que realizan otras personas privadas de libertad. Creo que esa división es clave para dejar de hablar de privilegios, dejar de hablar de beneficios y entender que en una cosa se está respondiendo al principio de igualdad y en la otra cosa se está respondiendo a la trayectoria que hace la persona privada de libertad, que le permite ir accediendo a beneficios. Eso como primera cosa, y que creo que debiera quedar bastante asentado, porque si no estamos confundiendo permanentemente los términos. Segundo, quería preguntarle por los tiempos de privación de libertad en el caso de personas que se identifican como mapuche en las cárceles de la macrozona sur. Yo había visto, pero quisiera corroborarlo, que los tiempos de prisión preventiva en la población indígena mapuche son mayores que la media a nivel nacional, y quisiera cotejar si eso es efectivo. Muchas gracias, diputada Frías. Diputado Castro. Sí, gracias, presidente. La verdad es que, bueno, uno siendo una persona que no es de la zona, ni conociendo tampoco culturalmente en pleno cada una de los pueblos originarios, cuáles son sus costumbres, etcétera, poco podría determinar qué corresponde o qué no corresponde. Yo en ese sentido le doy el punto al diputado Joanet, en que me imagino que comerse un asado de cabrito o tener una piscina, no sé si tendrá mucho que ver en términos culturales. Entonces, la pregunta es específica: ¿quiénes son las personas que determinan? Porque una cosa es lo que dice en el fondo el convenio, lo que dice específicamente la Corte, pero ¿quién hace la bajada en lo técnico para decirme a mí esto sí es necesario? O sea, son 2 visitas más que, por ejemplo, la de un reo común y corriente. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién las valida? Y si es necesario, en el fondo, quizás que nosotros validemos eso. Porque si nosotros validamos y tenemos un organismo que realmente sea ideológicamente no perteneciente o que no vaya a atenderlo ideológicamente, quizás sí podríamos llegar a cosas que son un poco más de acuerdo al sentido común, creo yo. Eso es. Gracias. Gracias, diputado Castro. Diputado Leiva. Gracias, presidente. Es en definitiva sobre lo mismo. El poder tener la claridad, lo planteaba el diputado Castro por su intermedio. Bueno, ¿quién en definitiva regula estas materias? Porque lo que la experiencia comparada da cuenta es que efectivamente es necesario tener un modelo de tratamiento diferencial de los internos. No solo en el caso de los indígenas, sino también las personas LGTB que están privadas de libertad, las personas indígenas, las personas mayores privadas de libertad, las mujeres embarazadas, postnatales y lactantes privados de libertad, los niños y las niñas que se encuentran en prisión con sus madres. Entonces, uno eventualmente las Fuerzas Armadas en Punta Peuco, que también tienen un tratamiento diferenciado, también respecto de aquellas personas que siendo parte de una institución, por ejemplo de las policías, se encuentran eventualmente internas en un recinto penitenciario, por sus razones podrían eventualmente estar sometidas a algún tipo de tratamiento diferenciado, que es muy diferente al acceder a beneficios o derechos penitenciarios que están establecidos en la norma. Entonces, también sería interesante poder ir resolviendo estas problemáticas y que, tal como planteaba el diputado Castro, yo estoy de acuerdo con él, si es necesario regular o legislar sobre la materia, bueno, hagámoslo, o si efectivamente la reglamentación que existe hoy día es pertinente para ver si estas penas privativas de libertad son compatibles con las normas internacionales suscritas por nuestro país o ratificadas por nuestro país en materia de derechos humanos. Entonces, ir despejando esas áreas grises, en primer lugar, en mi opinión, presidente, eso es la pregunta, distinguir nítidamente lo que son tratamientos diferenciados de beneficios penitenciarios, que yo entiendo que son muy disímiles y me gustaría que Gendarmería me los aclarara, y en segundo lugar, cuáles son los tratamientos que se dan a los distintos tipos de personas. A propósito de ello, en la Comisión de Constitución, por ejemplo, la política de género en materia carcelaria también fue objeto de una reunión con el ministro de Justicia, porque habían diputadas y diputados también que les interesaba mucho cuál era la condición de mujeres, de lactantes, de mujeres embarazadas, de beneficios. Entonces me gustaría que aclarara eso, pero sobre todo
manifestando la nitidez en la distinción entre el tratamiento diferenciado y los beneficios penitenciarios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Yo voy a cerrar también con una idea muy parecida a lo planteado por los diputados que me antecedieron respecto a la diferencia entre los beneficios y el trato diferenciado. A todas luces pareciera ser que son beneficios poco razonables, incluso pueden llegar a ser arbitrarios desde el punto de vista de las condiciones que se están otorgando en beneficio de cierta población penal, más allá del trato diferenciado, porque esto tiene que ser una diferencia razonable, objetiva, en base a parámetros objetivos, obviamente en concordancia con los convenios y tratados internacionales suscritos por Chile. Pero cuesta entender a cualquier persona que alguien tenga un beneficio, una piscina, tenga que ver con aspectos culturales o propios de ciertas creencias. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O ingresar cuchillos, celulares. Eso obviamente que son privilegios que no tienen ningún precio y no debería tener ningún precio independientemente de su condición. Y el reglamento de los establecimientos penitenciarios dice claramente en el artículo 5, dice: la norma establecida en el presente reglamento deben ser aplicadas imparcialmente, no pudiendo existir diferencias de trato fundadas en el nacimiento, raza, opinión política, creencia religiosa, condición social o cualquier otra circunstancia. Eso es obviamente compatibilizado con los tratados y con las leyes vigentes en nuestro país. Entonces eso es lo que es difícil de explicarle a la ciudadanía. Y eso es lo que obviamente indigna desde el punto de vista de lo que está pasando en nuestras cárceles con personas que han cometido delitos graves, delitos muy graves. Entonces, esa suerte de no tratamiento o no abordarlo con las medidas que correspondan para además proteger al personal de gendarmería que está dentro de las cárceles y que se siente obviamente superado por esta situación y donde necesita el liderazgo del director regional o también del director nacional para ponerle coto a este asunto, es los que obviamente hoy día nos tiene acá sentados. Entonces nos gustaría tener, más allá de la normativa vigente que es muy entendible y obviamente que es parte del proceso, el saber bajo qué criterios ustedes o aceptan o autorizan que estas situaciones ocurran en las cárceles de nuestro país, en particular en Angol. Eso, dejo con la palabra diputada Plasencia. Gracias, presidente. Agradezco la presentación también, muy completa. Algo que sí alcancé a ver que no está en la presentación que se nos hizo es el tema de si manejan estadísticas sobre el incumplimiento o quebrantamiento de los permisos de salida y si existe una comparación entre este incumplimiento por parte de personas que no tienen pertenencia a un pueblo originario versus aquellos que sí la tienen. Sería bueno tener esa estadística comparativa. Gracias. Para que nos digan nuestros invitados cuáles son las sanciones claras, pues se ha aludido mucho a esta piscina adentro, cuál es el objeto, qué sanciones se tuvieron, este sillón, que muchas veces dificultan esta discusión, porque eso claramente a la luz de uno son incumplimientos, son faltas. Entonces, ¿qué se hizo con eso? ¿Se instruyó un sumario? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se subsana para que lo sucesivo no vuelva a ocurrir? Y distinguir claramente estas problemáticas, estas faltas de los tratamientos diferenciados. Gracias. Muy bien. Gracias, diputado Leiva. Director, tiene la palabra. Gracias, presidente. Diputada, diputado, vamos a contestar una a una las preguntas y aquellas que sean más detalladas las vamos a hacer por escrito. Pablo, yo te voy con el resto. ¿Subdirector? Subdirector. Perdón. Gracias, señor presidente. Haciendo referencia primero a los dos objetos que se han hecho alusión acá, que es el sillón que fue objeto de un allanamiento realizado después de hechos que ocurrieron el día 7 de mayo y también de una piscina. Bueno, lamentablemente, a la luz pública esto salió como si fuese una suerte de privilegio. Lo cierto es que en diversos módulos a lo largo de todo el país, internos, ya sean de pueblo originario o no, de cualquier categorización, realizan actividades y oficios con sus propias manos, digamos, el desarrollo de muebles, de mueblería.
Este sillón en particular no fue ingresado como parte de una concesión o un beneficio, sino que fue creado, construido por las propias manos de los internos del módulo en cuestión, ¿ya? Entonces, no estaba dentro del módulo. Estaba dentro del módulo, ni siquiera como de las dependencias destinadas para el Venusterio. Eso respecto al sillón. Después la connotación que se le da, de cómo fue diseñado ya escapa totalmente al análisis de que podría ser que Gendarmería. Exacto. Y lo otro que se hace referencia es respecto a una piscina, ¿ya? Esta piscina plástica estaba totalmente en desuso, deteriorada, y no servía para nada, digamos, y en alguna oportunidad de hace muchos años atrás se autorizó su ingreso para la celebración de un Día del Niño, ¿ya? Y quedó ahí. Pero tampoco significa el que se haya permitido como una concesión para que se bañen o para actividades recreativas específicas de este grupo en particular, ¿ya? Esas son las explicaciones que se dan respecto a esto en particular. Quiero complementar lo de la piscina. Efectivamente, a lo largo del país siempre se hacen celebraciones para el Día del Niño u otras actividades para Navidad. Y siempre a los internos se le autorizan algunas cosas de las que solicitan, adecuándose al establecimiento del cual piden, y si hay espacio para ello. Efectivamente, esa piscina estaba ahí. Nadie va a retirar las piscinas hasta que no retiren ellos. O sea, si la piscina fue sacada, esté en buenas condiciones o malas condiciones, queda retenida en las bodegas hasta que alguien la retire. Porque si Gendarmería la desecha, después el reclamo es hacia nosotros. Por eso se mantenía esa piscina en el lugar cuando fueron a hacer el allanamiento. ¿Subdirector? Sí, por favor. Ahora, perdón, un punto. La piscina estaba lista para ser utilizada durante todos estos años. No es que estaba guardada en una bodega, la piscina estaba. Está deteriorada. Pues está bien, pero está deteriorada por el uso. Sí, pero... A ver, perdón, hablemos uno, será para precisar el punto, nada más. Estaba deteriorada. La retiraron porque ya estaba fuera de uso. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Gendarmería no la va a desechar, no la va a lanzar a la basura ni nada, hasta que alguien se haga responsable de ella para el retiro, ya sea un familiar o alguna persona que diga, sabe que yo vengo por lo que queda de este evento. Sí, la pregunta, director, es respecto a la piscina, es que la piscina se mantuvo en el lugar durante mucho tiempo y solamente producto de su deterioro se guarda en una bodega. O sea, se autorizó implícitamente una piscina durante todos estos años y Gendarmería no hizo nada al respecto. Esa es la pregunta. A ver, da lo mismo. Está en desuso, pero estamos hablando pero porque se ocupó mucho de tiempo atrás. Recuerden ustedes que se acentuaron los procedimientos de registro en este último periodo. Hasta antes de eso, el personal, dentro de lo que podía, hacía los registros, y en el periodo que se acentuaron los registros, se aprovechó de retirar todo aquello que el personal encontró que no debiera estar en el lugar, y por eso aparece todo esto. Lamentablemente nos tocó a nosotros el bombazo de ver el sillón, la piscina y otras cosas más, como los elementos, por ejemplo, cortopunzantes, celulares. ¿Por qué? Porque, les recuerdo, se acentuaron los procedimientos en este último periodo, y también les recuerdo que han seguido estando los procedimientos de parte de lo que instruye el nivel central. Uno es efectuado por el nivel central y muchos otros hechos por la misma unidad y la región, cosa que antes no se daba con tanta regularidad, no porque no se quisiera. Yo desconozco las razones por las cuales no se pudiesen aplicar los procedimientos en su momento. Ahora se están dando con mayor regularidad. Y obviamente, dentro de la aplicación de los procedimientos con mayor regularidad, van a ir apareciendo cosas que quizá en su momento no fueron retiradas. Y no por eso hay un tema de permisividad o que se esté dejando ser. Eso quiero que quede claro. O sea, recogemos el tema respecto de que a nosotros nos corresponde en este momento dar cuenta de la situación, pero por otro lado también vemos con el absoluto profesionalismo con el que trabaja el personal del establecimiento de la región y en los casos que ha ido personal desde la Dirección Nacional a aplicar los procedimientos para hacer el retiro de lo que haya que retirar. Gracias, director. Sobre el punto, muy corto, volveré para que siga. Es que me llama mucho la atención en la respuesta del señor director, que él diga que ahora en este último periodo se están haciendo controles más exhaustivos.
de alguna manera dando a entender que antes no se podía. Un cargo, me va a disculpar, señor director, nosotros sabemos que yo le tengo mucha estima, pero un cargo de director es un cargo de continuidad. Por lo tanto, obviamente, usted tiene que estar informado de todo lo que pasó en los periodos anteriores. Yo necesito saber cuál, en su opinión, es la causa por la cual en los periodos anteriores, o más que su opinión, por qué motivo concreto en los periodos anteriores no se hacían estas revisiones exhaustivas. Porque a mí me parece insólito que se hayan matado chanchos con cuchillo adentro del módulo Mapuche, que es un arma, que haya estado una piscina, que el plástico de los pilares de la piscina es un arma, que esto haya estado por años sin que se haya hecho una revisión como correspondía. Disculpar, presidente, pero no deja de llamar la atención. A ver, diputado Alessandri, diputado Jonet y después... Muchas gracias, diputado director, Leiva, y al equipo, un tiempo para y al que equipo pueda contestar, por venir. director. Todos sabemos lo difícil que es la labor de gendarmería y los riesgos que corren los funcionarios adentro, especialmente en regiones conflictivas como la Araucanía. ¿Usted siente, director, que la persona que retirara esos elementos corría peligro de amenaza, corría peligro de muerte? ¿Cree usted que eso habrá sido una de las razones por las cuales se hacía vista gorda o no se retiraba? Porque la piscina se ve, está a la vista. Yo digo, un celular puede estar escondido, un cuchillo puede estar escondido, pero la piscina se ve. ¿Corría o corre peligro el que dispone que se retiren? Sí, dos cosas. Es que, a ver, lo que dice el director yo lo entiendo y también entiendo lo que se ha señalado acá, de que hay un esfuerzo efectivamente de mejorar las condiciones, todos estamos en eso. Pero él ha señalado una cuestión que es importante, que tenemos que hacernos cargo. Dice, dentro de lo que se podía, se hacían los registros, me imagino, en la Araucanía, y por tanto significa que antes no se hacían registros, como no se podía, digamos, y como no se podía hacer registro, o sea, en esa época que Dios nos pille confesados. Entonces la pregunta es si hay algún sumario para que me imagino que debiera haber alguna cosa así, para nosotros saber por qué no se producían este tipo de registros, por qué esta piscina, como se dice, se quedó, que además fue justamente en el contexto cuando se ataca a los gendarmes, ¿no? En ese momento fue. Y por tanto, esa es mi pregunta, o sea, si hay algún sumario, alguna investigación de por qué antes, no, ahora entendemos, y yo concuerdo con usted, es más rigurosidad, etcétera, todo pero anteriormente, ¿por qué no se hacía en definitiva? Si hay algún sumario, alguna cosa así, por su intermedio, presidente. Sí, director, por favor. Bien, gracias, presidente. A ver, respuesta a lo que manifiesta usted. La forma en que trabaja Gendarmería dentro de los recintos penitenciarios tiene que ser con suma delicadeza. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que hasta antes de que se iniciara este periodo, estuvimos en pandemia. No era llegar a intervenir la zona por intervenir. O sea, hay que tener cuidado. Otra cosa que uno pone máximo de cuidado, sobre todo en este tipo de establecimientos, donde hay población especial, lo mismo se da cuando hay población LGTBI, respecto de que lo que se vaya a intervenir no vaya a traer algún perjuicio mayor estoy hablando de los funcionarios, hacia el personal. Y ahí somos extremadamente celosos. Yo no voy a exponer al personal a que ejecute un procedimiento de cual después vaya a salir con denuncias, expuesto el personal, porque no ha pasado, expuesto y las versiones se tergiversen. Entonces, teniendo periodos de pandemia, teniendo el personal que aplica procedimientos cotidianos, y eso nos consta, porque no puedo tampoco dejar mal al personal decir que no hacía, por algo le dije, las veces que podían realizarlo, lo hacían, lo ejecutaban, pero ahora fueron más profundos. Se hacían los registros para cumplir con lo que corresponde, dentro de lo que es el régimen interno de cada establecimiento. Angol no era la excepción, pero en estas zonas que son de máximo cuidado, obviamente se tiene que esperar que personal más especializado o un grupo mayor de funcionarios puedan ejecutar el procedimiento para disminuir la brecha de reclamos de parte de la población penal. Por eso yo hablaba de que se acentuaron los procedimientos en este último periodo, no obviando lo que correspondía al periodo de pandemia, que fue bastante largo. Ahora, sí, eso en cuanto a lo que tiene que ver con Angol propiamente tal, la situación de la piscina, el sillón que crearon ellos al interior, y que obviamente después nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que fue retirado y explicar las razones de cómo llegaron ahí o cómo se mantuvieron ahí. Director, si hay una manualidad, como una persona que es talentosa,
y hace un sillón sexual, ¿eso por ese solo hecho que ha autorizado a que permanezca ese sillón? Porque pueden los internos tener todo tipo de talento y no por eso se les va a autorizar a tener elementos que pueden constituir un privilegio. No es, en ninguna parte está registrado que esté autorizado la construcción de un tipo de mueble de ese estilo. Simplemente lo elaboraron. Ahora, en razón a lo que tiene que ver con la piscina, el sillón y los otros elementos que a veces se nos olvida que estuvieron, que fueron retirados, elementos corresponsantes, celulares, incluso hay otro tipo de elementos que fueron retirados en su oportunidad, hay una investigación en curso, porque siempre cuando hay algo que no corresponde a la administración interna de los recintos, en este caso el régimen interno, se abre una investigación, sí que hay una investigación en curso. Ahora, respecto de lo que, para poder dar respuesta antes que se nos olvide, en relación a los casos SET. En este año, lo que va a ocurrir el año, son 32 personas a lo largo del país que han efectuado abandono del régimen de los SET, en lo que va a ocurrir el año. El año pasado, en el 2022, teníamos 54 personas, por lo que consultaba que salen con permiso o simplemente piden hacer algo y no vuelven, dejan el régimen votado. 54 para el 2022 y lo que va a ocurrir el 2023 van 32 personas. Ahora, en cuanto a la consulta, no, eso tenemos que hacerlo más específico, pero el 32 corresponde al nivel nacional, todo lo genérico. Ahora, el tratamiento respecto de lo que son el trato en sí de la población que tiene que ver con cementación especial o diferenciada, Gendarmería siempre va a velar, en este caso, por las madres con hijos, que fue lo que últimamente estuvo haciendo, por ejemplo, en el CPF de Santiago y próximamente en el CPF de Bulnes. La mujer embarazada también es una preocupación constante de nosotros. Recuerden ustedes los casos que tuvimos que también exponer en relación a lo que se suscitó en San Miguel. ¿Ya? El caso de adultos mayores, que también es una constante, y eso lo vemos a nivel nacional respecto de máximo cuidado de que la dependencia que ellos ocupan no tengan litera, y si las tienen solamente ocupen la primera cama. En el caso de la población LGTBI, hasta hace 10 años atrás, la población LGTBI, conforme a su propia identidad u orientación, ellos refieren el ingreso de elementos que no estaban contemplados, como son su ropa, sus elementos como ser las uñas postizas, los pintalabios y demás, y eso en la actualidad se hace por un tema de dignidad y no discriminación. La población condenada e imputada por delitos sexuales, que lo tocamos durante la mañana, que dice relación con el resguardo de ellos para no exponerlo al resto de la población penal, y finalmente el personal que brindó funciones en las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería, nuestros propios colegas, a fin de evitar, independientemente del delito que hayan cometido, de dejarlo expuesto a la vorágine del resto de la población penal en razón a aquello que ellos hayan podido producir, sea o no sea la causal. Entonces, no, es que estamos haciendo. Estamos a 5 minutos, por favor. Continúe. Subdirector, tiene la palabra. Algunas preguntas que anoté. En relación a la pregunta de la diputada Navillán de cuántas veces se puede postular una vez que se rechaza, todos los internos tienen derecho a postular una vez al mes. Una vez al mes. Si se rechaza puede postular al mes siguiente. Puedes postular una vez al mes. En consideración a cómo está trabajando Gendarmería de Chile para hacer las bajadas específicas de los tratamientos diferenciados a los grupos de especial protección, debemos reconocer que tenemos mucho trabajo por hacer aún. No, sí. Diputada, por favor. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero se está realizando. Hay que tener en consideración, por ejemplo, que la opinión consultiva número 29 es de reciente data, es del año pasado. Son trabajos doctrinarios contemporáneos, es decir, estas miradas del trato diferenciado y con los mandatos específicos a los estados vienen recién del año pasado. Gendarmería de Chile, a través de la Subdirección de Reinserción Social, está trabajando, por ejemplo, en el abordaje a la población penal con discapacidad. Este año va a salir una resolución y esa resolución va a ser vinculante para todas las unidades penales. Existen resoluciones específicas a la población LGTBIQ+, que obliga, como acaba de decir el señor director nacional, a tratar a las y los internos que pertenezcan a este grupo de especial protección por su nombre social, que les permiten ingresar las hormonas en sus respectivos tratamientos, etcétera.
tenemos proyectos todavía en la situación de piloto para el abordaje de la intervención especializada, considerando las particularidades de la pertinencia cultural, que son tratamientos incipientes, pero que se están desarrollando en esa materia. Subdirector, 2 puntos muy cortos de 30 segundos, diputada Frías y Navellán. El artículo... Solo para... Muy corto. Yo entiendo que han trabajado respecto a los grupos de especial protección que conforman el tratamiento diferenciado, que es distinto a un tratamiento especial que pudiera uno dar a distintas poblaciones como oficiales, etcétera, etcétera. Hay que hacer esa división. Y sé que se trabajan en distintas regulaciones, digamos, en esto. Lo importante es saber cuándo vamos a contar con el reglamento que se ha venido trabajando hace harto tiempo, integrando todos los estándares internacionales más la propia práctica, y si hay algún horizonte cercano respecto a ese reglamento. Gracias. Gracias, presidente. En el mismo tenor, pero un poquito distinto. Las palabras se las lleva el viento, mi estimado director y su asesor legal. Entonces, mientras esto no esté en un reglamento interpenitenciario, son palabras, son buenas intenciones, es respeto a. Pero yo quisiera que entonces ustedes nos hicieran llegar el reglamento donde estas normas están específicamente bajadas, porque estoy segura que no existe. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Leiva, 15 segundos. No, 15, favor, mire, siempre se habla mucho de lo que ingresan, no ingresan, se olvidan que el año 2019 había un círculo VIP en la expenitenciaría, tenía sillones, sofá, un freezer con carne. O sea, distinguimos claramente cuáles son las faltas y distingámoslas bien del tratamiento penitenciario diferenciado, que son cosas absolutamente distintas, para que no sigamos con la piscina, para que no sigamos con el sillón. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Quedan 30 segundos, lo que no pueda, subdirector, lo que no puedan contestar en este momento, por favor. Silencio, por favor. Viene la sala, presidente. Sí, quedan 2 minutos. Lo que no se pueda contestar ahora, por favor, acompañarlo por escrito, director, subdirector y su equipo. Subdirector, le queda 1 minuto. Únicamente para responderle a la diputada Navellán, efectivamente, reglamentariamente se está trabajando en las modificaciones al reglamento de establecimientos penitenciarios. El reglamento, también por el convenio 169, tiene que ser sometido a un proceso de consulta indígena. Eso no quiere decir que Gendarmería de Chile no haya dictado resoluciones internas que son vinculantes para nuestros funcionarios y para nuestro personal. Muchas gracias, subdirector, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.